Bueno, pues vamos a hacer una pequeña prueba. Hemos conseguido un micrófono nuevo que parece que hace menos ruido. Hemos conseguido un software para grabar con la cámara del aparatito del lector o del portátil y ya parece que podemos meternos un poquitín más para probar. Vamos a hacer los inicios de Hegel. Eh, Saben que nació en 1770. Tiene un nombre rarillo. Aquí me parece que es eh, Wolfram Wilhelm Friedrich. Creo que es así. Lo de Wilhelm creo que es Guillermo y Friedrich será Federico, pero Wolfram no sé lo que será. Entonces, pues nació en 1770 y ustedes pues ya saben ese año pues cómo estaba el ambiente. Yo desde pronto, bueno, no demasiado pronto, una de las fechas que se me quedan grabadas es la Revolución Francesa, 1789. Recuerdo que tenía yo pues 20 años o por ahí, iba yo haciendo un lector por Francia y me montó un hombre, un joven, y hablando con él, hablando de la fecha de la Revolución Francesa, le dije que no lo sabía y me miró con cara de asombro como diciendo, pero este hombre va por el mundo todavía derecho. Bueno, pues con el tiempo se me quedó de las pocas fechas que se me quedan. Entonces pueden hacerse una idea de cuál era el ambiente en que, en que nació Hegel. En 1789 fue la toma de la Bastilla, pero ya, claro, ya antes estaba el asunto caldeándose. Justamente en la fecha en dicen, funcionando la guillotina a tutiplén, pues dicen que es cuando Hegel, Schelling y Hölderlin plantaron el árbol de la libertad. Nuestro biógrafo Terry Pinker, que tiene un volumen bien gordo, dice que no, que eso seguramente fue un bulo. No da las razones, pero es de suponer que no era el momento adecuado. Pero aún así dice que el hecho de que triunfara esta especie de leyenda pues es tan importante como si fuera realidad. Quiere decir que no lo fue, pero podría haber sido. Bueno, el caso es que allí nació Hegel y entonces resulta que nace en una ciudad que se llama Stuttgart. Stuttgart era una ciudad pues ya importante según dicen los libros, porque allí tenía su residencia el conde y entonces pues allí acudían intelectuales, burocracia, gente importante. Stuttgart tiene su origen en el nombre tiene su origen, dicen que se llama como caballerizas o algo así, el lugar de caballos, donde estaban los caballos, y que la ciudad dicen que en realidad pues nació a partir de como los lugares, como la vivienda, a partir de unas caballerizas que serían muy importantes, porque a veces cuando me parece que en esa ciudad hablan de monumentos, uno de los monumentos más importantes son ese, el lugar de donde estaban las caballerizas o estaban los caballos, porque se ve que eran muchos y los cuidaban bien. Allí nació, en esa ciudad que también llaman La Hoya porque está como entre valles y entonces por lo visto hace bastante calor y es mucha vegetación, rodeada de mucha vegetación, pero también en verano y clima suave en invierno. A Hegel le gustaba la ciudad y cuando unos años más tarde
pues estaba en Tubinga, a unos 40 kilómetros al sur, estudiando, ya a partir de los 18 años, siempre que podía volvía hacia allá, volvía hacia esta ciudad. Ahí estaba su familia, su padre, que había estudiado Derecho en una ciudad cercana que se llamaba Tubinga, donde al sur, unos 40 kilómetros, donde también se fue Hegel a estudiar y donde se encontró con Schelling y Hölderlin. Y había estudiado Derecho, su madre pues era bastante culta para la época y le enseñó latín, o por lo menos dicen que bueno, que la sabía la primera declinación y que eso era una cosa rara para la época. Sobre los 3 años parece ser que empezó en la escuela y a los 5 cambió en el colegio, otro colegio, pero cuando entró ya sabía latín o ya tenía la idea del latín. El latín a nosotros nos parece una cosa rara, como la madre enseñaba latín, pero claro, cuando ve un poco más tarde, cuando esté Hegel en Jena, resulta que su tesis de habilitación la tiene que hacer en latín y que parece ser que las clases se daban también en latín. No sé si todas, todavía me queda falta información, pero me ha sorprendido porque algunas clases o algunos profesores pues tenían que dar las clases en latín, o a lo mejor todo, no lo sé. Claro, el latín se fue perdiendo poco a poco, pero duró. O sea, quiere decir que el latín todavía formaba parte de la cultura antigua, de la cultura alta, y claro, era difícil, había que empezar pronto. Tuvo una hermana o un hermano que vivieron, porque en total fueron 6, pero murieron 3. Hegel también estuvo bastante enfermo y a los 13 años murió su madre. Con su madre había tenido una buena relación, él y su hermana, Christian. Con el otro hermano no tuvo tanta afinidad porque, bueno, con el padre estaba más separado, estaba más distanciado, según dice, aunque tampoco no hay tampoco pruebas o restos de que indiquen conflictos, pero sí, su padre era más bien, diríamos, de la escuela antigua y Hegel estaba por los tiempos modernos. Entonces, cuando Hegel empezó ya lo que se podría llamar universidad, que era como el seminario, pues dicen los textos que mantenía bastantes discusiones acerca del papel, la importancia de la Revolución Francesa. Alemania estaba dividida en dos, lo mismo que España. La Revolución Francesa dividió, lo mismo que ahora está en España o en el mundo, conservadores y progresistas, la derecha y la izquierda, pues entonces también era una cosa parecida. La izquierda estaba representada por otra corriente, que bueno, viene a ser todavía la misma, que era la Ilustración, el empleo de la razón para disolver los poderes antiguos, poderes religiosos, poderes políticos. Entonces eso era una cosa. Y claro, nosotros ahora se lucha entre la izquierda y la derecha por detalles a veces, pero entonces se luchaba por grandes cosas. Era todo el régimen antiguo que se basaba en el nacimiento y el poder no elegido, entonces el poder transmitido, o sea que entonces eso era lo que el poder de la nobleza, la sociedad dividida en castas o en clases sociales o en estamentos. Entonces era un mundo antiguo muy lejano, muy profundamente, muy densamente asentado. Pues eso a lo mejor vendría desde, a lo mejor quizás desde el siglo IV aproximadamente, cuando empieza la Edad Media, hasta el siglo XVIII en el que estamos. O sea que eso era claro, es de notar toda la esperanza que suscitó y como siempre la juventud. La juventud estaba con lo nuevo y Hegel estaba con lo nuevo. Aunque Hegel por sí mismo pues era un hombre tranquilo, nada romántico, un hombre corriente, sus partidas de
de la baraja, con sus amigotes sencillos, no tenía grandes conversaciones intelectuales, era un hombre sociable, todo lo contrario que Hölderlin, todo lo contrario. Sentimental, romántico, Hegel no era sensible hacia la naturaleza. Entonces estuvo desde que empezó así a la escuela hasta los 18 años, pasó por el bachiller, siempre sacaba buenas notas, siempre estaba en los primeros, era un discípulo aplicado, un poco testarudo. No sé si era aquí ya cuando le llamaban el viejo, porque ya en aquella época pues ya utilizaba citas de grandes filósofos. Era una cosa bastante, es un asunto bastante, digamos, para meditar o para considerar. El hecho de que la falta de acomodación en la juventud luego se revele como un poder extraordinario o una facultad extraordinaria en la madurez. Eso es para considerar o para reflexionar. Entonces pasó por estas etapas, estuvo en su tierra, estuvo allí en el Stuttgart. Su madre se murió a los 13 años. Hegel fue muy sensible. Dicen que a partir de ese momento fue cuando tuvo ciertos problemas con el habla. Saben que bueno, él tenía una inteligencia profundísima, pero sin embargo a la hora de hablar era lento, pesado, tartamudeaba, se atrancaba, se paraba, todo lo contrario de un buen orador. Y entonces pues dicen en el texto que es posible que tuviera su origen en este conflicto, en este momento. Luego acaba a los 18 años y entonces se va a Tubinga. Tubinga es Tubinga que decimos en español, pero que en alemán se dice Tubinger, no recuerdo bien, me parece que era Tubing, acabado en ER, Tubinga. Era una ciudad pequeña en ese momento y la universidad estaba muy mal parada, con pocos medios, muy carca, muy antigua, enseñanzas que no eran valiosas, teología. Decimos que se fue a la universidad, pero no se fue a la universidad, se fue a un apartado que no era reuniversitario, en realidad que estaba anexo a la universidad, que llaman el Stift de Tubinga. Pero yo he buscado en el diccionario y Stift pone convento de Tubinga, pero bueno, porque a lo mejor no pone exactamente la palabra seminario, pero eso quiere decir que es simplemente la traducción de seminario, porque luego se emplea muchas veces en los textos, por aquí de otros autores, el seminario de Tubinga. Era famoso el seminario, pero no por lo bueno, sino por lo conservador, lo retrógrado, lo antiguo, lo desfasado. Incluso llegaba la mala fama, a que Nietzsche lo cita, me parece, en algún libro, no sé si en ese Homo lo cita como ejemplo de lo que no debe ser. Los teólogos, la teología de Tubinga, los teólogos, ¿qué podría salir de allí? Desde luego poca cosa. También hay que tener en cuenta que entonces la universidad no era todavía lo que es hoy. La universidad era un lugar donde se aprendía teología y tal, y luego los puestos de trabajo eran pues de educador de unos niños, de algún noble o de algún poco adinerado. Había pocos sitios, había muchos estudiantes, o había estudiantes, pero pocos sitios, y los intelectuales o la gente que había hecho los estudios no era considerada. Podía salir de pastor,
Eso es lo que Hegel pretendía, en principio, lo mismo que Hölderlin, posiblemente mejor lo mismo que Shelley, yo no lo sé. Pero cuando entró con esa idea, pero cuando salió, ya salió con otra idea. La idea del profesor reevaluado o la consideración del profesor como alguien importante, eso empezará poco después en Jena o Jena con Fichte, según dice nuestro sabiondo, nuestro grandísimo sabedor, sapientísimo hombre de conocimiento Terry Pinker, fue el que introdujo a los intelectuales en la esfera del Estado como funcionarios, asimilándolos en un puesto y dándoles categoría. Fichte les llama los sacerdotes de la verdad. Hasta ahora eran un poco considerados como cuando aquí en España se hablaba del maestro de escuela y cosas así. Todavía no había empezado esa fecha, pero Hegel va a coger justamente pues, el cruce de tantas cosas, que es justamente un mundo que se cae y otro mundo que aparece. Bien, pues hete aquí que Hegel, ya llevamos 15-16 minutos, hete aquí que aparece en Tubinga, pero ya esa sección de Tubinga la vamos a dejar para el próximo capítulo. Hasta ahora ha sido la sección de Stuttgart. Buenas tardes.